que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontraréis descanso, porque el yugo y la carga que yo os pongo son ligeros. Y Padre, te agradecemos en esta preciosa tarde que nos permites estar aquí compartiendo, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, gracias, Señor, una vez más. Queremos solicitar de tu asistencia, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, cada una, Señor, de las personas que estamos aquí, querido Padre. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, Espíritu Santo, para poder, Señor, seguir aprendiendo, como dice, Señor, en Colosenses, que sean llenos del conocimiento de Cristo y de la voluntad de Dios. Padre, te agradecemos en esta tarde también, Señor, toda voz contraria a tu reino sea, Señor, silenciada, Señor. Todo espíritu, Señor, contrario a tu Santo Espíritu, Señor, sea silenciado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cancelamos todo plan de las tinieblas, Padre. Y te agradecemos, Señor, en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ok, en esta palabra nos está hablando del descanso. Dice la Biblia que el Señor aparta a un pueblo que se llama Israel. El Señor aparta a Israel y dice la palabra que ahí en el monte Sinaí, Moisés va a recibir las tablas de la ley. Va a recibir 2 tablas. Y en estas tablas dice la palabra que una de las cosas que el Señor les va a decir es que guarden el día de reposo, el día séptimo, mejor dicho. Sí, el día séptimo, el Shabbat, decían los judíos. Este día Dios se lo dio a Israel. ¿Ok? La palabra entonces nos dice más adelante que Jesús, cuando va a resucitar en el primer día de la semana, que era domingo. Los judíos no tienen nuestro mismo calendario. El calendario, el reloj de los judíos van sincronizados con la luna. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en Occidente, el calendario que tenemos es el calendario gregoriano, se le dice. Y no es el mismo que tienen los judíos. Los judíos, ellos toman como referencia la luna. Entonces el calendario de ellos es un calendario lunar. Y el Señor les va a decir a ellos que guarden el Sabbat. Para nosotros el Sabbat es Jesucristo. El descanso es Jesucristo. Amén. El descanso es el Señor. Dice entonces aquí la palabra: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y una de las cosas que el Señor nos invita es que descansemos en Él. A veces uno no conoce, ¿no? Dice la palabra que una de las peores cosas que le pasa al ser humano es que no conoce el día de mañana. El libro de Eclesiastés dice: el peor mal o una de las cosas que le sucede al mundo es que ellos no conocen el día de mañana. Y por eso es que muchos, dice Salomón, va a decir, son como esos peces que son atrapados en la mar, esos peces que son pescados en la mar. Pero Dios sí conoce nuestro futuro, y solamente en la mano de Dios es donde nosotros vamos a estar seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente en Él, porque si Él conoce nuestro futuro, Él ya fue preparando nuestro día a día. Eso les compartía esta mañana. ¿Saben? Esta iglesia se llama Panal de Miel. Hace años atrás el Señor nos daba este nombre, Panal de Miel. Cuando 2, 3 años recién convertido, había un hermano, no sé si se acuerdan, el hermano Cristian Guzmán. Es un evangelista de República Dominicana. Un hombre que tenía un don tremendo. Y este hermano empezó un programa de radio y me dijo:
le invito a que comparta conmigo la palabra, me dijo este hermano. Entonces, claro, llevaba año y medio convertido y imagínense salir a la radio. Era para mí algo nuevo, algo que me impactaba, algo que me dio un poco de temor al principio. La primera vez que me puse en la radio me quedé en silencio porque creo que dije hola y no pude decir nada más. Entonces, ya desde el principio el Señor estaba preparando nuestro camino. Ya Él sabía lo que iba a ocurrir. Él ya sabe lo que va a ocurrir en el año 2022. Y por eso es que el Señor, una de las cosas que le va a decir a Pedro, le dice: Pedro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El Señor 3 veces llamó a Pedro. Me escuchan bien, ¿verdad? Es que con las campanas. El Señor 3 veces llamó a Pedro. ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado llamando y tocando nuestra puerta? La Biblia nos muestra que Él le llamó 3 veces. El Señor le va a decir: tú vas a ser llamado Cefas, pero Pedro en ese momento no le siguió. En ese momento Pedro, como nos ha pasado a todos, viene el Señor, te llama, te entregan un tratado, porque ¿a cuántos Dios nos llamó y nos llamó y nos llamó? Si ustedes hacen memoria, sobre todo los que son más mayores, siempre el Señor te envió una persona para que te hable de Él. Siempre Dios te envió una persona. Alguien Dios te envió. Y yo recuerdo que una vez estaba tomándome una cerveza con un amigo en el centro comercial Isla Azul. ¿Han estado alguna vez en el centro comercial Isla Azul? Me estaba tomando ahí una cerveza y de repente llegó una mujer con un tratado. Y me dice esta mujer: Dios les ama. Bueno, mi amigo le rechazó, pero yo le cogí el tratado y le digo: gracias. Dice: reconcíliate con Dios, me dice esta mujer. Y le digo: no, pero si yo no estoy peleado con Él. Porque a veces uno desconoce, ¿verdad? Cuando uno vive en el mundo, vive a ciegas. Él dice la Biblia que el diablo te pone un velo y que para que no te resplandezca la luz de Jesucristo. Yo ya empecé a visitar una iglesia, iba a la iglesia de vez en cuando. Me acuerdo que una vez salía del metro de Alcorcón, y ahí otra vez otra persona con un tratado. ¿Saben? Nada es en vano. Cuando uno siembra un tratado, una palabra, nada es en vano. Dios te bendiga, me dijeron, con un tratadito. Cogí el tratadito, lo abrí, hablaba del cielo y del infierno. ¿Dónde vas a ir? Y claro, todo ese tipo de preguntas te hacen reflexionar, te hacen pensar en Dios. Y el Señor va poniendo gente. Teníamos en el trabajo, había un compañero que él era cristiano. Y él le regaló una Biblia a mi esposa. Bueno, en ese tiempo éramos novios. Le regaló una Biblia y cada vez que yo veía al compañero, yo sabía que él era creyente, que él era un hombre que iba todos los domingos a la iglesia y siempre estaba con bendiciones: hermano, Dios te bendiga. Y era verle al hermano y te recordaba. ¿A quién te va a recordar? A Jesucristo, a Dios. Entonces ahí donde estamos nosotros recordamos a las personas que Dios existe. Y así el Señor dice en Apocalipsis que está tocando la puerta y llamando. Y llama y llama, y así ocurrió con Pedro. Hasta que Pedro, dice la Biblia, que se encontraba pescando y no pescaron nada esa noche. Estuvieron toda la noche pescando y llegó la mañana y no habían pescado nada y terminaron su jornada laboral. Y el Señor por la mañana ya se levantaba a predicar la palabra. Dice la Biblia que las multitudes venían 6, 7 de la mañana a escucharle al Señor. Y llegaba Pedro del trabajo por la noche. Y el Señor estaba hablando y justo llegó Pedro, llegó Juan, porque ellos parece que eran como socios porque trabajaban en lo mismo. Y el Señor les decía: no es que la mano de Dios se ha cortado, sino que son sus pecados lo que no deja que la bendición de Dios se desate sobre ustedes.
Y el Señor les enseñaba. Y, ¿saben? Una de las cosas es que... A ver, ¿cómo les explico esto? Uno recibe enseñanza o doctrina, pero luego después está la práctica. El Evangelio, sí, Dios te enseña, pero luego después te dice, ahora vívelo. Y es lo que hizo el Señor ese día. Les enseñó, les hablaba de la parábola del sembrador, de la semilla. Decía, cuídense del diablo porque el diablo viene a robar la semilla. Dios bendice, pero el diablo también quiere impedir que Dios te bendiga. Entonces guarda tu semilla, decía el Señor, guarda tu corazón. Entonces de repente dice que se subió a la barca de Pedro y él predicaba desde la barca, porque él al hablar desde el agua, porque les venían las multitudes, y se echó con la barca para atrás. Y la voz al rebotar en el agua dice que se escuchaba mejor. Y la gente le escuchaba y estaba atenta. Imagínense, Pedro estaba ahí, que ya se quería ir a su casa, y dije, oye, ahora este Jesús dice, se subió en el barco, ahora yo a qué horas me voy a la casa, estoy trasnochado, madrugado, no me eché siesta, nada, estoy cansado. A lo mejor como a algunos de los que estamos aquí, cansados, ya me quiero ir a la casa a cenar. Y encima no pesqué nada. Seguro Pedro estaba un poco frustrado. Y va a decir lo siguiente el Señor, le va a decir a Pedro, ahora sí, les he enseñado doctrina, ahora vamos a la práctica. Dice Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le va a decir lo siguiente, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, ya es de día, ya por el día no se pesca, es por la noche. Dice Pedro, boga mar adentro. Y va a decir el Señor, bueno, con todo, mejor dicho, va a decir Pedro, con todo, Señor, en tu palabra, vamos a hacerlo. Y dice que se metieron adentro y dice que ya no podían sacar las redes, estaban llenas de peces. El problema era que no habían pescado. Toda la noche no pescaron, un problema. El problema es cuando estás en la escasez, es un problema. Ahora el problema era que se hundían las barcas de la bendición. Ahora dice la Biblia que tuvieron que llamar a ayuda, tuvieron que pedir ayuda. El problema es de la muchacha que no tiene novio. Es el problema de la muchacha. Ahora, tiene el novio, el problema ahora es que lo tiene. El problema es que me casé y no tengo hijos. Ahora, tengo hijos, el problema es que los tengo. Siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas en las cuales nuestra fe va a ser probada. Algo tu fe va a mover, siempre va, si no es una dificultad va a ser otra. Por ejemplo, el problema era que ya no cabíamos en casa, que necesitábamos salir de casa. Ahora ya estamos aquí. Ya no cabemos aquí, ya esta mañana estábamos casi llenos. Ahora el problema es que estamos llenos. Así me decía la semana pasada que me invitaron a compartir en Alpedrete. Decía, estábamos en la casa y me mandaban la policía. Y me mandaban la policía y apenas podíamos adorar. Tenemos que adorar como los mudos. Y lo tremendo de esa iglesia, que imagínense, estábamos ahí adorando, ¿no? Primeramente arrancamos 6 de la tarde, imagínense, 6 de la tarde, y empiezan con alabanza, porque está la adoración es más tranquilita, ¿no? Uno cierra los ojos y adora, ¿verdad? Pero la alabanza es más movido, ¿no? Está uno aplaudiendo, moviéndose. Entonces arrancan el culto con alabanza. Yo digo, aquí es diferente, aquí arrancan con alabanza, luego vendrá la adoración. Entonces empezamos, ¿no? Con las palmas, medio a danzar, y en eso porque te coge un poco frío, y en eso que ya te empieza a calentar, la siguiente canción, adoración. Digo, bueno, ¿cómo es esto? Ahora nos bajan nuevamente. La tercera, alabanza. Yo digo, qué iglesia más rara. Y así nos tuvieron, adoración, alabanza, mejor dicho, alabanza, adoración, sube y baja, sube y baja. Digo, bueno, pues nada, cada cual, ¿verdad? A veces uno está acostumbrado a o tiene, mejor dicho, como si es una rutina, ¿no? Y en todos los lugares no es así. Linda la iglesia de Alpedrete, del pastor Álvaro. Por fin ellos, dice,
que avanzaron a salir porque llevaban ahí casi cerca de 2 años en la casa y les enviaban la policía. Y no podían, dice, allí compartir la palabra, ni adorar, ni alabar. Ahora ya tienen culto. Ellos estuvieron aquí y oramos para que el Señor les bendiga con un templo, porque el Señor nos había dado el templo. Yo le digo, créele, Álvaro, créele a Dios por un templo. Y claro, oramos aquí y muchas personas oraron. No solamente fue esta oración, sino las oraciones de ellos, porque cada oración te va a acercar a ese plan, a ese destino. Si es la voluntad de Dios, cada oración. Por eso ninguna oración es en vano, y por eso Pablo va a decir, oren en todo tiempo, oren sin cesar. No sin cesar, oren sin cesar. Entonces dice la Biblia que ahora el problema era que tenían mucho. El problema era que no tenían poco, ahora era que tenían muchos años. A mi madre le invitaron hace 4 años, 3, 4 años a Valencia. Le hicieron una invitación oficial para que predique allí en Valencia. Y me acuerdo que en ese momento estábamos pasando un momento difícil en nuestra economía, no estábamos muy bien, y yo decía, Señor, ¿qué hago? Me fui a orar y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy a Valencia o me quedo aquí? No sabía qué hacer porque tenía lo justo si iba para Valencia. Y una de las palabras que vino a mi corazón es, el dinero va a impedir que tú vayas a ver a tu madre. Yo digo, no, Señor, me voy por fe. Y ahí fuimos a Valencia por fe. Llegamos ahí, en la primera conferencia, dijeron, cuando se terminó, dicen, ahora sí, ofrenden. Y yo no me acuerdo cuánto tenía, no tenía mucho. Digo, Señor, aquí está todo lo que yo tengo en efectivo. Era poco, no me acuerdo cuánto era. No sé si era 15 euros, 20 euros. Digo, Señor, aquí está, para nuestro sustento este fin de semana que íbamos a estar ahí, porque estábamos viernes, sábado y domingo. Y cuando llegaba la hora de comer, nosotros nos teníamos que ir a la casa para comer porque teníamos el dinero justo. Pero la gente nos decía, véngase, nosotros les invitamos, no se preocupen. ¿Sabes? Dios siempre va a poner a alguien, siempre va a usar a una persona. Dios no te va a dejar avergonzado cuando tú confías en Él. Y así fue en cada comida. No vamos, sí, vénganse, yo les invito. Hasta ya el día que nos teníamos que regresar, el día que nos teníamos que regresar ya no teníamos nada. Decíamos, ponemos gasolina y nos vamos para Madrid, y nos vamos a comer en la casa a Madrid, porque ya ni para la comida teníamos ya. Y en eso, mi hermana dice, vamos a comer a Burger King. Dice, yo invito, y sacó un billete y dice, yo invito a Burger King. Ella no sabía que nosotros estábamos ya pelados, solamente nos quedaba poner gasolina y volver para Madrid. Y así es un problema, no es fácil. Un problema cuando estás en escasez. No es fácil, le tienes que confiar a Dios. Y Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer. ¿Cuántas personas hemos escuchado que no han tenido nada, se han sentado y dicen, no hay nada para comer, pero con todo vamos a hacer una oración? Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos dé el pan, como dice el Padre, nuestro pan nuestro de cada día. De repente han hecho la oración y han tocado a la puerta y personas trayéndole un supermercado. Como decía un hombre, llegó un momento, dice que no teníamos para comer y mi nevera era de las de Eco, pero no de las que no consumen, sino la que cuando abres la nevera dice no hay nada, y de abajo sale un eco y dice no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es un problema, no es fácil, pero con todo en esos momentos Dios no te va a dejar avergonzado, siempre vas a tener para comer. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y así a Pedro le pasó lo mismo. No tenían nada, no habían pescado nada. También seguramente pensando en sus deudas, pensando en sus problemas. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué vamos a vender? Y ahora el problema es cuando tienes mucho. Métete 1000 euros en el bolsillo. Tú cuando no tienes nada... Cuando tú no tienes nada vas por la calle tranquilamente, pero cuando tienes dinero en el bolsillo, no sé si les ha pasado, métete 1000 euros en el bolsillo y ya no vas tan tranquilo. Ya no vas tan tranquilo. Porque, como les digo, siempre va a haber
algo en esta vida que tú vas a querer que cambie. Y el dinero no va a ser, claro, el dinero bien es una bendición, ¿ok? Pero no va a ser, el dinero no va a ser donde nosotros vamos a poner la confianza, ¿ok? Entonces dice la Biblia que en ese momento que Dios hace el milagro, Pedro se postra donde el Señor. ¿Saben? Dice la palabra que en este milagro Pedro cae donde el Señor de rodillas y dice: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Por qué? Dice eso Pedro. Vino convicción de pecado sobre Pedro. Y es una de las cosas que el Señor hacía. El Señor no iba y les tiraba el pecado a la cara a la gente, le resolvía el problema y luego después la gente se arrepentía. Y qué valioso es el testimonio que tú tienes. Con que cuentes tu testimonio a la gente. Lo que Dios ha hecho en ti, tú no sabes el impacto que puede producir. San Juan capítulo 9 nos habla de este ciego. Este ciego, dice la Biblia que el Señor llegó, oró por este ciego, mejor dicho, le puso barro en los ojos. Y este ciego dice que empezó a ver y venían donde él los fariseos y le decían: ¿cómo tú es que ves? Dice: no sé, un Jesús Nazareno, él me abrió los ojos. Y nuevamente venían y le preguntaban al ciego, y dice la palabra que el Señor, bueno, dice la Biblia que los judíos se molestaron porque Dios hizo este milagro. Y saben, el Señor, para volver al descanso, uno de los milagros, o mejor dicho, los milagros, Él lo realizaba el día sábado. El día sábado era el día preferido para hacer milagros para el Señor. Y como les decía esta mañana, Dios continúa haciendo milagros. Está que nosotros nos dispongamos. Dice la Biblia que había una mujer que decía dentro de ella: Señor, si tan solo toco tu manto, dice, seré salva. Y esta palabra salva tiene que ver con salud también. Cuando leemos ahí, seré salva, esa palabra es salud. Seré sana. Cuando en los salmos leemos y dice el Dios de mi salvación, también esa palabra es el Dios de mi salud. Y saben, dice la palabra que Pedro lo dejó todo. Ese momento Pedro lo dejó y empezó a seguir al Señor, y el Señor le dijo: desde hoy te voy a hacer pescador de hombres. ¿Tienen calor? ¿Tienen un poquito de calor? No, vale. ¿Sí me puedes regalar un poquito de agua así? Vale. Entonces, dice la palabra que el Señor le dijo: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Gracias. Sí. Te voy a hacer pescador de hombres. Y el Señor, dice la Biblia, que muere y resucita al tercer día. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar en San Juan capítulo 21 es que nuevamente Pedro dice: me voy a pescar. El Señor le había dicho: Pedro, ahora tú me vas a servir, tú vas a ser un pescador de hombres. Pero Pedro se volvió a la antigua vida, y es una de las cosas que nos puede ocurrir, intentar volvernos para atrás. Él se fue a pescar nuevamente, San Juan capítulo 21. Y estuvieron, dice, nuevamente toda la noche pescando. Y no pescaron nada, hasta que el Señor se les apareció nuevamente. Ya dice la Biblia que Él había resucitado. Y 40 días dice que estuvo apareciéndoseles de día y de noche. De día y de noche, hablándoles del reino de Dios. Y el Señor les dice, ellos estaban ahí: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron: no tenemos nada. Tiren la red a la derecha. Y dice que tiraron la red a la derecha y ya no podían sacarla. Y Juan se da cuenta porque se acordó del milagro que había hecho en Lucas capítulo 5. Dice la Biblia que pescaron 153 peces. Y Juan dice: es el Señor. Y Pedro dice que estaba medio desnudo, se vistió Pedro
y se fue donde el Señor, nadó, se metió al agua y fue donde el Señor. Y sacaron la red llena de peces. ¿Por qué 153 y por qué no 154? ¿Saben por qué? Porque si hubiesen habido 154 peces, se hubiese roto la red. Esa era la capacidad de esa red, 153 peces. ¿Cuántas ovejitas hay en panal de miel el día de hoy? Pues esa es nuestra capacidad. Nosotros vamos a recibir conforme sea nuestra capacidad. ¿Por qué no tenemos más? Porque no tenemos la capacidad de recibir más. Porque la bendición puede alejarte de Dios, puede dañarte. Lo mismo pasa con tus hijos. Tú no le das más a tus hijos. El día de ayer me acompañaba a mi niña. Entonces me decía mi niña, se llevó una cartera y cuando yo cobraba, me daban el billete, me daban las monedas y me dice, papá, échalo aquí. Y me abría la cartera. Entonces yo cogí unas monedas y le eché unas monedas, ¿no? Y me dice, papá, pero échame un billete. Le digo, hija, cuando seas mayor, te voy a dar un billete. Ahora no. Porque no tiene la capacidad de administrar un billete. Y lo mismo nos pasa a nosotros, conforme a la capacidad que tengamos. Y es lo que el Señor nos va a hablar también en la parábola de los talentos, que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Y cómo vamos a aumentar nuestra capacidad? Siendo responsables, enfocándonos, centrándonos en lo importante, y lo importante es Dios. Y cada vez que nosotros nos centremos en Dios y le demos más de nuestro tiempo, más le sirvamos, más ensanchamos nuestra capacidad. Más ensancha nuestra capacidad. Y Dios nos ve que maduramos, ve que avanzamos. Entonces estamos listos para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé más capacidad, porque yo creo que todos queremos recibir más, ¿verdad? Si no hemos recibido más es porque es justo lo que nosotros el día de hoy podemos soportar. Queremos más finanzas. Pues entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé más capacidad para administrar finanzas. ¿Para qué las queremos? ¿Para qué queremos las finanzas? Pues Dios puede ponerlas en nuestras manos. A Él no se ha cortado la mano de Dios, pero a lo mejor es nuestra falta de administración, y donde vamos a encontrar uno de los libros que me gusta es el libro de los Proverbios, que es uno de los libros que más lo menciono, donde nos enseña a administrar, el libro de los Proverbios. ¿Saben? El libro de los Proverbios, una de las palabras que más va a ser mencionada, ¿saben cuál es? La sabiduría. Curioso que es por Dios y por el Señor Jesucristo es calificado Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Sabiduría es la palabra más mencionada en el libro de los Proverbios. Entonces, quiero recibir sabiduría, dice Santiago, se la voy a pedir a Dios y voy a ir al libro de los Proverbios, libro de Eclesiastés. Que el libro, ahí está encerrado, el libro de los Proverbios, incluso Jesucristo lo va a mencionar. La segunda palabra más mencionada, ¿saben cuál es? La necedad. Qué curioso, ¿no? La sabiduría, y se va a lo contrario, al lado contrario, la necedad. Ten cuidado con la necedad, dice el Señor. ¿Cuántas veces hemos sido necios? Yo el primero. Pero en la presencia de Dios es donde se va a ir la necedad. Estando en su palabra, estando en su casa. Porque dice Eclesiastés, el que el otro día nos compartía tío, en el último capítulo, el capítulo 12, dice: y conforme el predicador fue recibiendo sabiduría, enseñó sabiduría al pueblo. ¿Y sabe qué dice Salomón? O mejor dicho, sí, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el rey dice que ahoga al pueblo con impuestos, lo empobrece. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y por eso ustedes no me escucharán cuando al final de los cultos que estoy haciendo llamados. Sí, alguna vez si toca hacer un llamado lo hacemos.
Pero no estamos, ven, siembra, 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 no. Porque cuando tú ya conoces cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha, ya no necesitas mucho hablarle a la gente. El Señor es el que toca el corazón de las personas. Si tú siembras, sabes que vas a cosechar. Es así. Y dice Salomón, el rey que exige impuestos arruina al pueblo. Y yo cuando leí esta palabra dije, uy, Señor, cuidado que yo me ponga a exigir aquí a las personas que den. Todo es voluntario, es de corazón. Entonces, claro, la Biblia también dice claramente que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Pero vamos a pedirle sabiduría al Señor. Por eso está la Biblia y el Señor nos va a dar sabiduría. Otra de las terceras palabras más mencionadas en el libro de los Proverbios es nuestro corazón. Y el corazón tiene que ver con la voluntad, el entendimiento, la inteligencia, nuestros sentimientos. Por eso el Señor va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces dice la Biblia que el Señor se va a encontrar con Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro se había vuelto a pescar, el Señor ya no le había llamado a pescar. En otras palabras, el Señor le había llamado a vivir una vida diferente. Y es el peligro a veces de intentar mirar para atrás, mirar el mundo, mirar tu vieja vida. Y es lo que estaba haciendo Pedro, intentar regresar a la vieja vida. ¿Y saben qué? Dice el Señor que no le va a agradar a tu alma. Cada vez que tú intentas volver para atrás, lo que va a llegar es tristeza, desilusión, frustración. Y tú no puedes conducir un vehículo mirando para atrás. Tú cuando vas en la autopista no puedes ir mirando todo el rato los retrovisores, tienes que ir mirando para adelante. Y va a decir Proverbios, hijo mío, mira hacia adelante. Que tus ojos miren hacia adelante. ¿Y cuántas veces nos paramos para mirar para atrás? No, vamos a mirar hacia adelante. Vamos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y si miramos para atrás, vamos a recordar los milagros y las victorias que Dios nos dio. Porque una de las cosas por las cuales se mueven las personas, ¿saben por qué? Es por los sentimientos. Y uno debe de tener los sentimientos, debe someterlos bajo el señorío de Cristo, porque los sentimientos te engañan. Un día estás bien, otro día estás triste. El siguiente día sigues triste. Y no, a eso no nos llamó Dios. Dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Conforme sean los pensamientos del hombre, dice el Señor, así es Él. Entonces me voy a levantar por la mañana, Señor, gracias por un día nuevo que tú me regalas. Gracias que este día me van a pasar cosas lindas. Y lo que tú piensas, tú lo atraes. Todo lo que tú piensas, tú lo atraes. ¿No les ha pasado que de repente estás pensando en una persona y esa persona te llamó? O estás pensando en algo y eso ocurrió. Porque conforme es tu pensamiento, así empieza a moverse, porque la Biblia nos dice que es más real el mundo espiritual, el mundo que no vemos, que el visible, porque el visible es hecho del que no se vio. Entonces yo me voy a levantar por la mañana, claro, yo comprendo que hay momentos que no son fáciles, momentos que uno tiene tristeza, que es normal, pero dicen Tesalonicenses, no seamos como el mundo. No nos entristezcamos como se entristece el mundo. Y el Señor le va a decir a Pedro, Pedro, te llamé a que apacientes mis ovejas. Ya no a la vieja vida, ahora a la nueva vida. Y va a decir Colosenses, ahora vivan en la nueva vida de Cristo. Y voy a ir cerrando, ¿ok? Dice entonces la palabra que el Señor les va a decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Dice, tomen mi yugo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y va a decir uno de los salmos que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Yo no sé si alguien de aquí está cansado. A veces nos cansamos, es normal la vida. En el día a día te cansas. Pero Dios te va a dar nuevas fuerzas. Por eso dice que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe qué le ocurre al búfalo? El búfalo, cuando está siendo atacado por los leones, también llega un momento donde se cansa. Y de repente empieza a doblar las patas y parece que ya los leones lo tienen
vencido al búfalo, pero el búfalo de repente golpea su cabeza con el suelo. Y parece que en esta zona de la frente ellos tienen como un aceite que se les libera por todo el cuerpo y vuelven a tomar nuevas fuerzas. Por eso es que el Señor dice que el Señor aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Y así muchos han estado. El diablo te ha venido porque dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo viene y parece que te tiene vencido, pero el Señor nuevamente te da esas fuerzas del búfalo y te levanta. ¿Y saben qué ocurre? Que en esos momentos que el búfalo retoma fuerzas, hay leones que mueren. Leones que mueren. Y así el diablo. Por eso dice la palabra, en breve Dios va a poner a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso, un aplauso al Señor. Porque es lo que el diablo viene a hacer y parece que te tiene vencido, pero no, te tiene vencido. El Señor va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Dice Salmo 133. Esta mañana oraba Marta, esta mañana decía Marta, Señor, vístenos con un fresco aceite. Salmo 133 dice que el Señor derrama un fresco aceite sobre nosotros. Y es lo que necesitamos en nuestro día a día, ese fresco aceite. Y les compartía esta mañana y les decía, un vehículo tiene un motor y ese motor no puede funcionar sin aceite. Porque si funciona sin aceite, el motor se avería. Y así anda el mundo averiado porque están trabajando sin aceite. Pero nosotros, la iglesia, no, los cristianos no. Tenemos la unción de Dios, el Espíritu Santo, para que en nuestro día a día Él nos ayude. Y empecemos a descansar en Él. Y echemos el afán a un lado. Por eso Pablo va a decir, por nada estén afanosos. Sino, dice la Biblia, sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estén afanosos. Descansemos entonces en el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el Señor. Y cuando nosotros empezamos a descansar en Él, vamos a ver cómo el reino de Dios empieza a trabajar a nuestro favor. Y cada vez vamos a descansar más y más, porque vamos a ver cómo Dios empieza a mover más y más su mano. Porque ya no es, escuchaba el día de hoy un testimonio que el Señor le decía a un hombre, te saqué de ahí porque ya no va a ser tu fuerza ni va a ser tus recursos. Ahora vas a ver mis recursos. Ahora vas a ver mi bendición. Vas a ver cómo mi mano el día de hoy y los próximos días te van a sustentar. Y tiene que llegar ese momento donde digamos, Señor, ahora tú me vas a sustentar. Voy yo a descansar en ti. No va a ser mi fuerza, no va a ser mis recursos, va a ser los recursos de Dios. Dice, y tomen mi yugo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces vamos a descansar en el Señor. Me decía, esta semana hablaba con un hermano y me decía, hermano, fuimos a evangelizar. ¿Qué día llovió? El martes, ¿verdad? Fuimos a evangelizar y ¿sabe qué nos pasó? Nos fuimos sin paraguas. Nos fuimos sin paraguas a evangelizar y tremenda lluvia. Llegamos al evangelismo y empezó a llover. Imagínense cómo estábamos nosotros con los tratados. Y hermano dice, no sabe lo que pasó. Estábamos ahí el equipo de evangelismo, no sabíamos qué hacer. Y de repente dice, llega una señora con un paraguas gigante. Ellos están evangelizando en Oporto y ahí dice que ponen música, se ponen a adorar, a cantar a Dios y parece que de vez en cuando se animan a predicar, pero por lo general adoran a Dios, ¿no? Dice, y hermano, usted no sabe qué pasó. Nadie llevó paraguas y de repente una mujer, dice, llega con un paraguas gigante. Nos tapó a todos. Ahí empezamos a adorar. La mujer del paraguas también ahí, escuchando cómo adorábamos. Porque Él ya preparó las obras desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas. Entonces en mi día a día ya no me voy a afanar, no me voy a preocupar. Señor, tú ya tienes cuidado de mi día. Parece que no llego a este cliente o no llego al trabajo, parece que voy tarde al trabajo. Cada persona que el Señor va poniendo en tu día a día, hay dos cosas que te van a ocurrir. O tú vas a bendecir a esa persona o esa persona te va a bendecir a ti.
Vuelvo a repetir, en tu día a día te vas a cruzar con dos tipos de personas. Esa persona te va a bendecir a ti, o tú le vas a bendecir a ella, o la bendición va a ser mutua. Yo el día he llegado con un pedido donde una mujer, y ella me bendijo porque nos compró, y le digo, déjame hacer una oración por ti. No lo hago por todas las personas, ¿verdad? Porque uno va atento a veces con el radar, a veces con la confianza, ¿verdad? Cuando esa persona se predispone. Entonces fue mutuo. Hicimos una oración por ella, por su pareja, y ya el Señor obrará. Voy a descansar en el Señor. Voy a descansar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo sus obras, dice, para que en ellas caminemos. Entonces me voy a alegrar, me voy a contentar, y voy a estar pendiente cómo Dios se va a mover en ese día. Y ustedes se van a sorprender. Se va a sorprender de las cosas que les va a empezar a pasar. Bueno, no creo que se sorprenda, porque ya muchos de aquí viven eso. ¿Sí o no? El Señor te pone una persona para que le hables. A lo mejor esa persona no se convierte a la semana, pero pasan los meses, pasan los años, y el día de hoy esas personas están ya con el Señor. Así que vamos a descansar en el Señor. Y aquí vamos a hacer una pequeña oración. Cuando nosotros le ponemos a Él primero, dice la Biblia que el que me honra, dice, yo le honro. Y yo voy a hacer una diferencia entre Israel y Egipto. Yo voy a hacer una diferencia entre la iglesia y el mundo. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Tú sabes, Padre, que a veces nos cansamos. Tú sabes, Señor, la dificultad, los problemas, Señor, que podemos estar atravesando, Señor. Pero hoy queremos descansar en ti, Señor. Y queremos tomar, Señor, tu carga, Señor, que es ligera, y tu yugo, que es fácil. Señor, nos enyugamos a ti, Espíritu de Dios. Y te agradecemos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y este tiempo que nos has permitido compartir. Querido Padre, como dice en el Salmo, qué precioso y qué bonito es compartir los hermanos juntos en armonía, porque ahí, Señor, tú envías tu aceite fresco, Señor, y envías salvación y vida eterna. Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios y que el Señor les